Les saludamos desde Tijuana, un caluroso y afectuoso saludo hasta, ahora sí que hasta la Patagonia, desde Tijuana. Sabemos que tenemos el privilegio de estar siendo vistos y escuchados desde otras partes del continente. Bueno, en nuestro caso vamos a hacer un conversatorio muy enfocado al ser humano, pero dentro de la organización. Nuestro aspecto es organización porque coordinamos el programa de desarrollo organizacional que tiene data desde 1998 aquí en la Universidad Iberoamericana Tijuana. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno con la maestra Maribel Valderas, quien es una exalumna del programa de desarrollo organizacional precisamente y de las más destacadas alumnas, así que, y sobre todo destacada alta ejecutiva en el área de recursos humanos, que por cierto, la visión de nuestro programa de maestría es de que ya nosotros no vemos el área de recursos humanos como tal, incluso sabemos que ha mutado el término a capital humano. Sin embargo, nosotros ya tenemos otra perspectiva del desarrollo organizacional y le denominamos el área de potencial humano. Y yo creo que para entrar más de lleno a esto, voy a comenzar a dialogar con la maestra. Y le voy a lanzar la primera pregunta. ¿Hoy somos otro ser humano distinto al que éramos en marzo del 2020? Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y compartir en este espacio. Y contestando a tu pregunta, te puedo decir que no. No somos los mismos seres humanos de hace 2 años y medio por toda la situación que nos rodeó en este tiempo. Dentro de las organizaciones, ahora que regresamos, que estamos regresando a la normalidad, estamos viendo comportamientos que no teníamos antes, que vienen de toda esta situación que pasamos y vivimos todos los seres humanos, ¿no? O sea, definitivamente desde mi experiencia, que estoy dentro de la organización, no somos los mismos, no lo somos. Sí, es cierto. Fíjate, y esto basado no únicamente en tu experiencia, sino la maestra es profesora del programa de desarrollo organizacional y bueno, pues también recopilamos la experiencia de muchas empresas. Tenemos más de 1000 empresas multinacionales en la región, grandes fábricas. Entonces tenemos un área para poder investigar bastante a fondo respecto al tema. Y hemos detectado, además de las clases que ella imparte, las clases que yo imparto y que otros profesores imparten, y en el diálogo y el intercambio de información con la gente de otras empresas, hemos detectado dos temas muy importantes. El tema del famoso burnout o aburrimiento que lleva o que genera o deriva en cuadros de ansiedad o depresión, ¿no? Dentro de las organizaciones, y la famosa alexitimia, que es la incapacidad para sentir emociones propias o ajenas, que por cierto se habla de que por lo menos 1 de cada 10 seres humanos vivimos o experimentamos este tipo de mal. ¿Qué pasa en las empresas a veces en ese Sí, sentido? fíjate, voy a citar al doctor José Antonio Lozano Díaz, que él habla de este tema del burnout y de la lexitimia, que es la incapacidad de sentir o de manifestar una emoción, basándonos del punto del burnout, que antes lo veíamos como que estoy cansado y me siento burnout, cuando ni siquiera sabíamos el concepto. Y hoy en día eso se está transformando en una depresión. ¿Ok? Y después de la depresión llegamos a este concepto que el doctor menciona, que somos, y que los seres humanos, no todos, algunos, manifestamos esta incapacidad de poder relacionarnos y tener un sentimiento por la otra persona, y eso al final de cuentas te lleva a generar un comportamiento, pues al final te mueres, ¿no? Porque no tienes emociones ni sientes las de la otra persona. Dentro de las organizaciones, en estos 2 años y medio, digo, basándonos en la experiencia, que donde estoy hoy actualmente, nosotros no hemos parado operaciones, pero sí tuvimos que hacer un replanteamiento de lo que estábamos haciendo por la situación. Sí nos hemos enfrentado a seres humanos diferentes,
sí hemos enfrentado comportamientos que tienen que ver con este burnout y demás, pero eso no es el punto. Aquí la situación es cómo nosotros como organizaciones le vamos a dar la vuelta a esta situación y cómo los vamos a ayudar a salir de ese estado en el que se encuentra como organización, como todo. O sea, yo como organización tengo la responsabilidad de ayudarte a salir de ese cuadro con el que regresaste ahora a trabajar. Yo tengo que crearte las condiciones. Tenemos que empujarnos los unos a los otros para salir de esta situación. Y sin olvidar que todos los seres humanos, cuando llegamos a las organizaciones, ya traemos una historia. Y esa historia, quieras o no, se ve reflejado en cómo te relacionas con el resto de la organización y cómo te comportas. Pero vuelvo a lo mismo, dentro de las organizaciones es nuestra responsabilidad el que ellos formen parte de esta cultura, de este organismo, de esto, de lo que estamos haciendo hoy en día las organizaciones, porque tampoco somos las mismas de hace 2 años y medio. Así es. Hay una problemática generalizada en nuestra región y que no debe ser tan ajeno en otras partes, no solo de la República, sino yo considero que tal vez hasta en forma continental, y que tiene que ver con la rotación del personal, tiene que ver mucho con también las nuevas generaciones con las que estamos conviviendo en los ecosistemas organizacionales, ¿no? Y que hablamos de los baby boomers, denominados baby boomers, generación X, generación millennials, los nexters y los centennials, ¿no? Los X y Z. Y bueno, esta interrelación, si ya lo veníamos dialogando, lo veníamos analizando e investigando hasta antes de la pandemia y veíamos todas las variables y las variantes que se gestaban conductuales y de relación sobre todo entre una persona y otra dentro de la organización, bueno, pues ahora se han hecho más evidentes. Estamos hablando de un promedio en personal directo o mano de obra directa. Estamos hablando de un promedio de 8% de rotación mensual, y en el caso de las posiciones directivas o administrativas se habla de un 3%. Esto nos lleva a un análisis. Si el 8% de la rotación es en forma mensual, entonces al final del año, de enero a enero, estaríamos hablando de que el equipo de trabajo que tengo hoy, en enero, digamos, planteado en el 2022, para el 2023 voy a tener un nuevo equipo de trabajo, porque prácticamente voy a llegar al 96% de cambio de staff, de personal. Entonces, eso cambia, cambia las circunstancias por la generación, pero ahora con el regreso y los daños que en cuestión de relación nos ocasionó la pandemia, ¿cómo es que lo resuelven ustedes en las organizaciones y en particular una organización multinacional como en la que trabajas? Gracias, Jorge. Es una excelente pregunta y el tema de la rotación de personal no es nada más de nosotros como organización, sino de todo el mercado en cualquier negocio en el que te desenvuelvas. Sí, la cifra es correcta, estamos promedio 8% de rotación mensual en la zona. Nosotros internamente traemos también un solo dígito, no estamos por arriba del promedio del mercado, pero desde que inició toda esta situación habíamos manejado mínimos en cuestión de rotación y ahora que estamos regresando, que estamos peleándonos por las personas sanas, por las personas que tengan esa necesidad de seguir creciendo, lo que nosotros hicimos en estos 2 años fue prepararnos internamente para crear lo que no estaban ofreciendo otras organizaciones. Aquí voy a hacer el link con esa parte del continuous, de mejora continua de Lean Manufacturing, que para poder llegar a generar ese plan de acción para seguirnos moviendo dentro de las organizaciones, específicamente nosotros como organización hicimos un evento Kaizen que es mejora continua y más lejos de ir a ver qué estaba sucediendo afuera, empezamos a ver adentro de nosotros como organización qué estábamos haciendo o qué no estábamos haciendo
para poder captar y poder retener a esa gente. ¿Ok? Datos crudos, blanco y negro. Al día de hoy, tengo una cantidad de 1,487 candidatos de pura mano de obra directa que han pasado. He contratado nada más el 32.8 y de ese 32.8 se me va el 22. Si lo ponemos con números y soy una empresa, pues yo ya le di la vuelta a la plantilla 4 veces en 2 años. Entonces, eso nos llevó a analizarnos nosotros mismos como organización, qué tengo que hacer diferente, porque lo que está sucediendo afuera, yo ya no lo puedo controlar. Yo no podía decirle al gobierno, quítame las sanciones, quítame el cubreboca, no puedo, pero sí puedo hacer algo dentro de mi organización. ¿Qué detectamos? Que teníamos que darle sentido a las operaciones que estamos haciendo, teníamos que darles un rumbo a las nuevas generaciones. ¿Cómo íbamos a hacer todo eso? Un ejercicio bien fácil, o sea, se escucha fácil, pero fue una labor titánica. Ve y escucha a las nuevas generaciones. Ve y escucha qué es lo que están buscando. Entonces, cuando hicimos toda esta parte, cuando empezábamos a reclutar, una de las preguntas principales le decimos, ¿qué te motiva? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué estás aquí buscando trabajo? Y empezamos a sacar datos que nos ayudaron a crear un matriz de habilidades y empezamos a prepararnos para ahora que regresáramos a la normalidad. No sabíamos cuándo íbamos a regresar, pero ya lo estábamos gestando y ya está implementado de los que ya estamos, ¿no? Otra que me llama mucho la atención en esta parte del 3% del personal directivo, en mi experiencia, que estoy ahorita en procesos de posiciones claves dentro de la organización, me llama mucho la atención un candidato que me dijo, yo busco desarrollo, busco crecimiento, busco alguien que me guíe dentro de la organización, encontrarle sentido a mi función, más allá de estar sentado en un escritorio. De ahí Y el eso tema del para mí potencial, fue ¿no? música para mis oídos. ¿Por qué? Porque nosotros como organizaciones tenemos planes de sucesión, tenemos planes de carrera. En este año y medio invertimos en el grupo de liderazgo, hicimos una intervención para prepararnos. Nosotros aprovechamos estos 2 años y medio para ver adentro de nosotros. Y nosotros somos el referente de todo el resto de la División de Américas. ¿Por qué? Porque ellos siguen batallando igual que nosotros con el monstruo de la rotación. Nosotros ahorita dentro de la organización está muy padre el programa. Se trata de enviar personas a las diferentes plantas como entrenamiento cruzado para ayudarlos a que saquen su operación. ¿Por qué? Porque el entorno, y vamos a poner el ejemplo claro, en Estados Unidos es completamente diferente al de México, porque allá pues ellos sí reciben mucho dinero para no ir a trabajar y lo que ellos están enfrentando ahorita pues es increíble. O sea, la gente no Burnout. viene, sí, no quieren ir a trabajar, no quieren ir a trabajar. Entonces tú mandas un equipo de gente, una brigada, para que vaya y les ayude de cualquier parte del mundo y pues cómo les vas a llegar a decir qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero está muy padre el programa y eso nos ha ayudado mucho a nosotros para retener al personal que tenemos y ya lo hicimos un programa oficial. Les das una razón de Una ser. razón de seguir, de pertenecer, de Es, ser parte de algo importante y que tiene un beneficio y se ve reflejado en él como colaborador y más allá al irse a su casa. es muy interesante. ¿Quién va a ser el ser humano? O sea, ya nos llevaste a un recorrido de a quién recibiste, cómo te preparaste para recibir a este ser humano que trabaja en sociedad con otros dentro de los diferentes departamentos, en las organizaciones, en las áreas de trabajo, pero ¿y quién va a ser en el futuro el ser humano? Ese ser humano, esa persona, ese hombre o mujer que conviven que han tenido dificultades para relacionarse
después de haber estado mucho tiempo sin relación, otra vez vuelven a tener una relación grupal y demás. ¿Quién va a ser el nuevo ser humano? ¿Cómo vislumbras? ¿Cuál es el panorama que tienes? ¿Cómo perfilas al nuevo ser humano en la pospandemia, ya en el caminar en los siguientes meses y años? Sí, es una interesante pregunta partiendo del hecho de que los seres humanos hoy día, si antes teníamos nuestra historia, ahora tenemos 2 años y medio de historia completamente diferentes que nadie lo esperaba. ¿Quiénes vamos a ser los seres humanos dentro de la organización? Vamos a ser los seres humanos que la organización va a crear o va a empujar de acuerdo a su cultura organizacional y les va a dar ese sentido para seguir avanzando junto con nosotros, partiendo del hecho que no todas las organizaciones son para nosotros ni nosotros para las organizaciones. Independientemente del burnout, de la lexitimia y de todo ese cúmulo de emociones que traemos como seres humanos, yo sí veo un ser humano capaz de abrazar esta nueva realidad, de seguir avanzando, de seguirse automotivando, aprendiendo nuevas cosas, citando al doctor Lozano, si dejas de aprender, pues no vives, Dejas de vivir. o sea, es aprender para vivir, ¿no? Entonces, y nosotros como organizaciones tendremos que poner sobre la mesa y estamos poniendo sobre la mesa todas esas cuestiones y todos esos temas que ellos necesitan para ser el ser humano que estamos esperando tener dentro de las organizaciones, sin quitarle su individualidad, respetando la parte sentimental porque el ser humano es único y complejo. Hemos estado platicando durante los cursos a través del tiempo en este tiempo pandémico, etcétera, y hemos platicado mucho de uno de los elementos que hoy día en el liderazgo se manifiestan como esenciales y que han cobrado mucho más sentido tanto en la pandemia como en la pospandemia, y que es la flexibilidad cognitiva, el desarrollo de esa flexibilidad cognitiva. ¿Tú ves a un ser humano más capaz de adaptarse o crees que el ser humano ha perdido la capacidad de adaptación No, dentro de la organización? no, dentro de la organización tenemos la capacidad de adaptarnos y lo tenemos probado con datos. O sea, si nos adaptamos en estos 2 años y medio a lo que no esperábamos y como organización nos tuvimos que adaptar y como parte de una organización nos adaptamos aunque no nos guste, yo sí veo que vamos a ser un ser humano completamente adaptable a las situaciones a las cuales se nos presenten, aún y con las dificultades, aún y con todo lo que tenga, vamos a seguir avanzando Muy bien. siempre y cuando le demos el sentido y la razón de pertenecer a esa organización. Háblanos poquito del tema de los planes, del desarrollo de planes de carrera. ¿Cómo ligas eso al tema del potencial humano? Sí, fíjate que muchos hablamos de planes de carrera, muchos hablamos de que estamos haciendo programas para desarrollar el talento y etcétera, etcétera, y nos perdemos en el seguimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una de las encomiendas fue empezar a detectar a esas personas que tienen, a esos seres humanos que tienen esa capacidad de adaptación, esa capacidad de hacer más de lo que su función dice, esa hambre por seguir aprendiendo, y los detectamos y empezamos a trabajar con ellos, creándoles ahora sí un plan de sucesión, y en ese plan de sucesión empezamos a crear toda esta matriz de habilidades blandas, porque lo técnico ya lo sabemos. Ahora vamos a empujar esta partecita de acuerdo a la cultura organizacional para que tú sigas creciendo. Entonces, nosotros ya vamos por la segunda ronda, entonces está muy padre y vamos por más, ¿no? Excelente, muy bien. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas, que sé que hay muchas inquietudes a este respecto, y voy a comenzar aquí. ¿Qué creen que se puede hacer con la rotación laboral en Tijuana?
¿Tú qué crees, qué piensas, que se puede hacer en la rotación? Tú ya nos hablaste de del modelo que están siguiendo en tu empresa, pero si potencializamos ese modelo hacia otras, haciendo una extrapolación a otras organizaciones, ¿qué se puede hacer? Compartir las mejores prácticas, empezar a pensar fuera de la caja. Vamos a reconocer que lo que estamos haciendo ya no funciona como funcionaba hace 2 años y medio. Ok. La referencia al doctor Lozano, es en referencia a una entrevista que se le hizo a él y él a su vez hizo referencias a unos estudios que hicieron en Inglaterra respecto al tema de Burnout y al alexitimia. burnout y a la alexitimia y él hacía la referencia que la maestra comentaba de aprender es vivir. ¿Por qué? Porque el ser humano que deja de aprender para hacer algo, pues prácticamente está perdiendo el entusiasmo por seguir adelante, ¿no? Entonces, de ahí el tema relevante que ha surgido cuando las personas se jubilan y la depresión en la que muchas personas llegan a caer. Y muy importante en este tema es que tengan o desarrollen una nueva actividad, ¿no? Y por eso vemos centros de comunitarios donde jubilados, personas retiradas van y se integran a aprender nuevas cosas, aprender a pintar, aprender a poesía, aprender muchos temas que les mantiene la mente ocupada y sobre todo el cerebro enfocado al desarrollo de otras nuevas habilidades, ¿verdad? Claro. Eh, la maestra es me preguntan tu nombre, la maestra es Maribel Valderas Mejía. Tendencia actualízate. De pregunta de Carlos Ruiz. Tendencia actualízate. Explícanos un poquito más a fondo si gustas la pregunta. Maestra, ¿podría aclararnos por qué dice que en la Ciudad de México no quieren trabajar y recibimos mucho dinero por no trabajar o escuché mal? No, Escuchó mal. era al revés, Era al revés. era lo Es al revés. contrario, era lo Estados contrario. Unidos. A ver, explícaselos un poquito. No, a lo que hago referencia es al fenómeno este que sucedió en Estados Unidos con toda la ayuda que ellos recibieron cuando pierden trabajo, cierran centros de trabajo, pues la situación con el vecino país es completa diferente al de nosotros. Allá a la gente le tienes que rogar para que vaya a trabajar y aquí en México no. A eso me refería. Sí, es una realidad Y es una y realidad. esto lo Y no lo escuchamos inventé todos los yo. días. No, esto lo escuchamos en las aulas con los ejecutivos. Bueno, nada, quiero informarles también a quienes no conocen mucho de nuestro programa de desarrollo organizacional. Tenemos alumnos que vienen de empresas que trabajan en el sur de California, en particular en San Diego, el norte de San Diego, y nos platican acerca de este tema, que las personas, pues, al estar recibiendo dinero, no tienen la ambición de salir a trabajar ni la necesidad y por lo tanto, y además ahorita tienen un factor todavía las empresas, que les va a afectar, que es, se atraviesan las elecciones en Estados Unidos. Entonces, entre tanto no pase el periodo de elecciones, pues obviamente la tendencia no va a ser a que el gobierno quite o vaya desvirtuando esta ayuda de parte del gobierno. Entonces, a las personas y por lo tanto, pues esta situación va a seguir hasta que se empiece a cambiar esa postura del gobierno y por lo tanto, bueno, pues va a haber incentivos como estos que son muy particulares porque únicamente se gestan en algunas empresas y empresas que están cercanas al Estados Unidos, llámese de la frontera o cercanas a la frontera. Eh, aquí hay todo un tratado. El libre comercio. Sí, un poco larga todo esto. Yo he tenido éxito, dice María Francesca Stone, dice, yo he tenido éxito con arte terapia trabajando con personas que presentan altos índices de burnout. Creo que no podemos olvidarnos de la existencia y consecuencias del burnout y creo que hay formas de trabajarlo en todos los ámbitos. ¿Cómo lo podemos trasladar esto a la empresa, a la organización? Sí, fíjate que dentro de las organizaciones tenemos que tener programas, como ella lo menciona, bueno, los conocemos como terapia ocupacional,
Nosotros hemos retomado todas esas cuestiones deportivas y lo que habíamos dejado de hacer. Y en esta experiencia de estos 2 años y medio sí dimos apoyo para las personas que querían, que estuvieron en casa por su vulnerabilidad, de que ellos siguieran avanzando, aprendiendo nuevas cosas. Uno pidió clases de cocina, el otro se fue a estudiar costura, el otro invirtieron su tiempo para seguir aprendiendo otras cosas independientemente de lo que estaba sucediendo, porque sabían que era inevitable que íbamos a regresar algún día a trabajar. Así es. Y le creamos la condición para que él mejorara su vida personal, su salud y todo. Y ahora sí ya está listo, sí, se regresa. Contentísimo, el impacto es increíble, ¿eh? Aquí hay un comentario de Erika Ileana Escalante. Dice, bueno, no es únicamente que no quieran ir a trabajar, sino que se está documentando este fenómeno llamado la gran renuncia Ujú. en Estados Unidos y en Europa, donde los trabajadores están dejando sus empleos porque las propias organizaciones no cambiaron. Quieren regresar a una realidad prepandémica y los seres No se humanos puede. cambiamos. Las organizaciones se resisten al cambio, considerando muchísimos factores como la cultura organizacional, la flexibilidad, el teletrabajo, el equilibrio vida-trabajo, la revisión de funciones. El ser humano se ha adaptado. Las organizaciones son las que tienen muchas resistencias y no se están adaptando a los cambios. Bueno, esa es mi opinión, dice ella. Recordemos que en el desarrollo humano, en las organizaciones, se pone a la persona en el centro. Deberíamos poner a la persona como punto de partida. Esa es la gran problemática, ¿no? Que en las empresas se diseñan estrategias pensando en lo que comentabas hace rato. La organización no es el caso de tu organización, pero muchas organizaciones parten del supuesto de lo que yo quiero que hagan. Y aquí hay un tema incluso prepandémico, que Ujú. es los cambios generacionales. Y estas nuevas generaciones, en particular Nexters y Centennials, ellos no quieren que la empresa piense por ellos. Así Ellos es. quieren que la empresa les pregunte cómo ven las cosas. Y ahí es donde hemos visto en algunas clases, en algunas sesiones, hemos tenido el testimonio de algunos alumnos que son ejecutivos de estas grandes empresas y señalan eso, que el éxito de ellos ha sido, esto es prepandémico, ¿no? El éxito de ellos ha sido precisamente cuando le preguntaron a la gente qué quería o qué opinaba, ¿no? Y no con la intención de soltar la rienda y decirles, bueno, ustedes manejen la empresa, ya nos vamos y ahí quédense manejándola ustedes. No, el tema es, no me has tomado en cuenta porque el que te va a dar el rendimiento soy yo, el que te va a generar mayor productividad soy yo. Y recordemos que la productividad necesariamente nos lleva a una mejora en las utilidades de la organización. Entonces Así es. todo va de la mano, no Sí. está peleada una cosa con la otra No. desde la perspectiva de nosotros, ¿verdad? Pero en definitiva el punto de partida es la gente, ¿no? Tenemos que partir de ahí para el diseño de estrategias y políticas organizacionales. Dice, ¿qué opinas de los departamentos del bienestar? No, me imagino que no te Pablo, Pablo Orozco, no te refieres a los de la 4T, ¿verdad? Te refieres a departamentos del bienestar en las organizaciones. Yo he escuchado por ahí, no sé si te refieres a eso, Pablo, El well-being. el well-being, departamento que ya no es de recursos humanos, sino es el departamento del bienestar. Yo he escuchado ese término para denominar al departamento de recursos humanos. Y si fuese el caso, ¿qué opinas? Digo, yo manejo el concepto Sí, de comité de bienestar. sí, ¿A qué me refiero a esto? Es el Wellbeing Committee que le llamamos, donde tenemos reuniones cada 2 semanas con diferentes colaboradores para escucharlos. No es un buzón de quejas, ujú, es para construir. ya, para mejorar la cultura Así es. organizacional, Y no, y mejorar las abonar en la condiciones. cultura. Porque Que, para nosotros como organización lo más importante es la salud y bienestar del colaborador. Porque él representa productividad, representa, o sea, lo que acabas de mencionar. Es
es importante esto porque quienes estamos inmersos en el desarrollo organizacional hablamos de ser agentes de cambio de Ujú. cultura para mejorar o incidir en el clima organizacional. Así es. Que recordemos que pasamos en las organizaciones del tiempo que estamos despiertos o despiertas, el 70% de ese Ujú. tiempo lo pasamos en las empresas. Y si vives en una zona conurbada como en Torreón o en La Laguna o en Tijuana o en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, etcétera, o en alguna otra ciudad muy grande del continente, pues tus traslados son muy largos, mucho tiempo de traslado y por lo tanto el tiempo de relación lo pasas en el trabajo. Entonces, nosotros trabajamos mucho en estos temas y sobre todo hacer ver que es donde mejor te la tienes que pasar o si Ujú. no mejor, por lo menos igual que en casa, si es que en casa te la pasas bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, pues eso va a incidir en la salud definitivamente. Dice Carlos Ruiz, creo que se perdió mi comentario anterior. No es pregunta, es afirmación. Desde la mirada del desarrollo humano le llamamos tendencia actualizante al proceso del individuo de adaptarse. Muchas gracias, Carlos. Ah, sí, nos valida acá, Pablo Orozco. Pablo, el que trabajaba aquí en la Ibero, me supongo. Saludos, Pablo. Dice que el departamento se llama Wellness Department. Y es cierto. Well-being, wellness Well, department. you got it? Yes, I got it. Ok. Carlos Alberto López nos dice, ¿qué habilidad ofrece el desarrollo humano en las habilidades blandas? ¿Cuántas, cuáles habilidades en concreto ofrece? Muy buena pregunta. A ver, Digo, estamos hablando de las organizaciones, desde ¿estamos de luego, acuerdo? desde luego. Cada organización tiene su propio ADN y tiene su propia cultura, y dentro de esa cultura viene la parte de los valores. Esos valores tienen competencias que tenemos que cumplir y no todas son iguales. ¿Ok? Así es. Entonces, desde mi experiencia te puedo decir que en los valores que nosotros trabajamos, las habilidades blandas son comunicación asertiva. O Ujú. sea, más allá de escucharte y de todo, es comunicación asertiva. Te escucho, me escuchas y llegamos a acuerdos. Rendición de cuentas. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? No te estoy preguntando por qué no lo hiciste. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Rendición de cuentas, hablamos de trabajo en equipo, hablamos de cuestión de seguir mejorando todos los días, y el centro de la mejora continua somos los seres humanos que formamos las organizaciones. Sin ellos no se mueve. Y cada organización define esa gama de competencias blandas, el soft skill que le llamamos, que vamos a tener, ¿no? Ya no hablamos de liderazgo, hablamos de engagement. Engagement. Fíjate que Pablo, está acaparando toda la charla, Pablo, ¿eh? A ver, muy bien, Pablito. Dice, el well-being lo utilizan de otra manera en Estados Unidos como happy people are productive people, que va de la mano con esto que estamos platicando, y eso no es en Estados Unidos, es aquí en la Ibero Tijuana, que venimos tiempo atrás y tú lo viviste como alumna y ahora lo predicas como experta en las organizaciones, que es el tema de lo que decíamos, que la gente tiene que estar contenta en su trabajo, porque si no, pues ya sabemos que el tema de las enfermedades de carácter de origen psicosomático pues va en crecimiento y definitivamente tiene que ver con la forma o lo que haces durante las experiencias que vives durante una jornada diaria, ¿no? Y eso tiene que ver con el 70% de tu tiempo dentro de la empresa. Entonces, si estés bien en la empresa, pues vas a estar bien, tiendes a estar bien de salud, Sin ¿no? hablar de la norma 035, que es los efectos psicosociales que estamos estudiando, ¿no? Además que ese ya es otro tema que va de la mano, ¿no? Es muy interesante esto, el tema del well-being, de verdad, va más allá
de simplemente un tema de una casualidad. Es el ser humano que ya llegó, me refiero dentro de las organizaciones, ya llegó al punto de decir, ¿sabes qué? Es que no es como me dicten hacer, es como me siento a gusto para rendirte más. O Ujú. sea, el tema no pasa porque me consientas en la organización, el tema pasa porque cómo voy a estar bien para rendir más, ¿no? Y ahí entran temas, por ejemplo, como lo vemos en la maestría de desarrollo organizacional, el tema de la ergonomía, ¿no? Los La aspectos norma 036. ergonómicos, ¿no? Que va de la mano de la norma 036 en México, que va relacionada con esto. Dice también, dice, Marle de Guadalajara, Marle Carretero dice, ofrece muchas habilidades de escucha, de respeto, de colaboración. Sí, fíjense que traemos este tema ya desde hace tiempo en la maestría como análisis, en el que planteamos nosotros no solamente ser empático con las personas, con los seres humanos con los que te interrelacionas dentro de la organización y sobre todo desarrollando tu liderazgo. No, va más allá y yo lo planteo en mis clases, tenemos que mimetizarnos en la causa de las personas con las que nos rodeamos. No, no necesariamente con todo mundo, porque pues, sería imposible, pero sí por lo menos con tu grupo de relación, con Así quien es. estás conviviendo en todo tiempo dentro de la organización. Y ya no se diga en casa, ¿verdad? Pero bueno, aquí no vamos a hablar de relaciones familiares, únicamente dentro de la organización. Dice también Laurelena García, también un modo de retroalimentar asertivo. Eh, Ujú. Grisela Lima dice empatía y sí, no, Gisela Lima dice empatía. Gisela y yo, como lo mencioné hace un momento, y yo diría mimetizarnos en la causa de las personas, ver las cosas desde la perspectiva de otros. Hay un versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice llorar con los que lloran, ¿no? O sea, llorar con los que lloran es verlo como lo ve la persona, Así no es. como lo veo yo. Ahora con esta tragedia que hemos estado viendo en el estado de Texas, en Estados Unidos, etcétera, pues hay que verlo como el sufrimiento que están padeciendo las personas que están perdiendo un hijo, la mamá, la maestra y el esposo que fallecieron y dejaron niñas sin padres, en la orfandad. Hay que verlo como ellos, ¿no? Incluso como la mamá del propio asesino, ¿no? Hay que ponerse en los zapatos de ella y tal vez la señora esté pasando por un montón de ideas contrarias, ¿no? A lo mejor de arrepentimiento de cómo probablemente no lo sabemos, no nos consta, maleducó, simplemente no educó a su hijo, qué sé yo, ¿no? Sí, pero los seres humanos tendemos a juzgar y a poner etiquetas cuando eso no es la empatía, ¿no? Así es, La empatía es pues respetar el cómo se siente la otra persona, verlo desde lo que él está viviendo, aunque no sea tu sentimiento, pues debemos de ser respetuosos de las emociones del que esté enfrente de ti. correcto. Dice Ana Guzmán, ser congruente, supongo que dijo, de uso adecuado de las habilidades blandas, fortalece la autoeficacia desde la autoafirmación. Dice Marlene, autoeficacia, perdón, sí, autoeficacia, correcto. Eh, Maestro, ojalá pueda agregar materia de desarrollo humano en las maestrías que dirige. Mi estimado Pablo, no has tenido el privilegio de estar en las clases, Ni pero en la mía. ni mucho menos en la de la maestra, pero déjame te platico, no la tenemos la materia, pero créeme, en cada una de las materias está inmerso el Tema tema obligado. del ser humano. O sea, es una particularidad que tiene nuestro programa, no es un programa tan pragmático, sí, estamos en Libero, entonces tenemos que entrar a este tema sí o sí. Dice Mariluz Antón, dice, ¿cómo se está viviendo la inclusión de la diversidad en las organizaciones? Buen tema, la inclusión. ¿Cómo la manejan desde tu perspectiva en tus empresas?
Sí, fíjate que nosotros como organización ahorita apenas tenemos un año de haber entrado en este tema. No te puedo decir que ya está al 100% porque el 90% de mi población son hombres y el otro 10% somos las mujeres. Lo que sí es que todos somos iguales, todos somos tratados de manera justa, todos somos tratados independientemente del género que tengamos, y eso es una manera de ser inclusivos, ¿no? Y no es necesariamente cambiarle al les, las, los, ¿no? O sea, va más allá de eso. Ujú. Pero en el grupo al cual pertenezco ya van pasos agigantados porque tenemos operaciones a nivel global que han sido referentes para nosotros con el que le llamamos DEI, ¿no? Diversidad, inclusión y toda esa parte. Pero sí, está muy fuerte el movimiento. Yo veo empresas aquí en la región que hacen un gran día, o sea, y acaba de pasar, ¿no? Estamos en el mes del Proud Month y veo, ¿no? Esa parte. Y volvemos a lo mismo. Pues tenemos que ser parte de, tenemos que prepararnos para. Así es. Muy bien, bueno, nos piden, nos cortan, nos piden que cerremos y bueno, me dio muchísimo gusto haber compartido contigo este diálogo, Maribel, y le damos las gracias a todas y todos quienes nos estuvieron escuchando y viéndonos por este medio. Un abrazo de aquí hasta la Patagonia, pasando por saludos en particular a la gente de Quetzaltenango en Guatemala y a la gente de Ciudad de Guatemala, con quienes tengo un vínculo muy estrecho. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.